Bueno, estuvimos viendo las distintas fases de la coagulación, la parte endotelial, plaquetas y factores. Vimos fibrinolisis, ahora veamos algunas pruebas de laboratorio que nos van a permitir, medir y comprobar cómo andan cada una de estas funciones. Si comenzamos con las pruebas de laboratorio y somos ordenados y seguimos las pruebas de laboratorio según las pruebas, lo que estuvimos charlando sobre las distintas fases, vamos a empezar con el tema de plaquetas. Cuando hablamos del tema de plaquetas, lo que todo laboratorio puede realizar es un recuento de plaquetas. Ya vamos a mencionar algunos detalles que hay que tener en cuenta. El recuento de plaquetas se puede hacer manual o se puede hacer automatizado. Se puede hacer un tiempo de sangría, en realidad solo se hace en los lugares que estén muy especializados porque aunque es una determinación bastante antigua, digamos, desde el comienzo de la hemostasia, hay bastantes variables que pueden dar resultados que nos puedan no ayudar a un buen diagnóstico. Las pruebas de adhesividad plaquetaria, veamos que recuerden que la adhesividad plaquetaria es la primera fase en la cual participaban las plaquetas, formando una monocapa de plaquetas, con la activación a través del factor de von Willebrand y demás. La prueba del lazo, que en realidad es una prueba que nos va a permitir más que ver la parte de plaquetas o la parte de endotelio o la parte de factores, va a permitir ver la permeabilidad vascular que tiene y un poco también nos va a dar una idea de la función plaquetaria. Y bueno, la agregación plaquetaria, que es la segunda parte de la activación de las plaquetas, primero adhesividad y después agregación, donde veremos in vitro lo que pensamos que puede estar pasando in vivo. Ya mencionamos antes cuando hablábamos del recuento de plaquetas, que el recuento de plaquetas se puede hacer manual o automatizado. Uno pensaría que, bueno, que es muy importante ver ya el automatizado, hay varios datos que pueden dar el automatizado que mejoran la información ya antes de ver el frotis, pero a veces en algunas patologías, como por ejemplo pasó o pasa en el dengue, es necesario corroborar este valor de plaquetas que da el automatizado por un recuento en cámara, muchas veces, porque el recuento de plaquetas puede ser bajo, pero da un volumen corpuscular, un volumen plaquetario medio muy alto, entonces puede haber agregados, puede ser que el aparato esté haciendo algún artefacto que no nos permita saber bien el recuento de plaquetas de la persona. El recuento de plaquetas se ve también, hay que mirar el frotis, se puede también hacer por un método, mirando el preparado. También veremos en ese preparado si vemos macroplaquetas desde el punto de vista general, macroplaquetas, si vemos algunas alteraciones, si vemos que estén formando acúmulos o no en una frotis realizado con la primera gota de la jeringa. Frente a una trombocitopenia, es decir, un recuento de plaquetas bajo, que se ha tomado, por supuesto, de un hemograma, y la manera de hacer el recuento de la muestra en la que se debe hacer el recuento de plaquetas, hay que pensar siempre si no estaremos frente a una pseudotrombocitopenia por esta. En las plaquetas, sobre todo si tenemos la posibilidad, esto sería lo ideal siempre, de tener un frotis hecho de primera gota sin que esté contaminado con anticoagulante, y vemos que el frotis tiene un recuento de plaquetas normal y el recuento automatizado es el que está disminuido. Este pseudotrombocitopenia por esta es la presencia de receptores, de exposición de receptores de las plaquetas que hacen que a 37 grados, que las muestras frente al ser, que las plaquetas, al ser contadas en el medio normal, que es Z, se aglutinen y den un recuento menor que el recuento normal. Es muy llamativo en estos pacientes que si uno conecta un recuento inmediatamente tomada la muestra y lo va haciendo seriadamente, vemos cómo va bajando el recuento de plaquetas. Esto no es normal, no es algo más que un recuento de plaquetas bajo. Y lo que conviene hacer es recitar al paciente, obviamente, y tomarle una muestra con citrato y una muestra con ETA para comparar. Y hacer el recuento de plaquetas automatizado en citrato, corrigiéndolo por el error del método.
Acá es importante recordar que no conviene tomarlo con heparina, sobre todo si estamos hablando de heparina de litio, que es lo más común para los tubos o para las jeringas heparinizadas, porque la heparina de litio produce una disminución del recuento de plaquetas. Así que no sería lo indicado. Lo indicado sería recitar al paciente, sacarle conecta, sacarle con citrato e informar que hay una presencia de una pseudotrombocitopenia por esta. Hablábamos del tiempo de sangría, que es una técnica que se usa hace mucho tiempo, que sirve para ver la hemostasia primaria, o sea, la función plaquetaria en general, porque lo que hacemos es incisiones al paciente, 3 incisiones, le vamos tomando el tiempo hasta que esa incisión se cierra, digamos, se produce el tampón plaquetario. Se puede hacer o con 3 incisiones con algo y con una lanceta o con un dispositivo especial como el zinc plate. El problema que tiene este es que hay que ponerle tiene que ser una presión constante, o sea que hay que ponerle un manguito para tomar la presión que se mantenga en una presión entre la baja y la alta, y lleva un tiempo, hay que tener mucho cuidado de no estar, cuando uno recoge la sangre para que se está produciendo en esa incisión, no tocar el tapón plaquetario y que el tiempo de sangría se alargue más, ¿sí? Produciendo más hemorragia. En realidad es una prueba que tiene que ser hecha específicamente en lugares que estudien los cuadros de coagulación. Acá vemos lo que yo les decía de poner el manguito y de tomar el tiempo hasta que se produce el cierre total de esa lesión producida con la lanceta. Lo que vemos en esta zona, el redondito, es el papel de filtro con que se va recogiendo las gotitas de sangre que van saliendo y se ven cómo se van disminuyendo porque el tapón plaquetario se va formando y por lo tanto se va cerrando la incisión. Como vemos, a pesar de que es una prueba que se usaba mucho en una época, tiene muchas limitaciones técnicas, tiene muchas variables incluso de operador, con lo cual en realidad solo se mantiene para un sector, para un laboratorio que se dedique exclusivamente al estudio de funciones plaquetarias. Bueno, dijimos que el primer paso de la activación de las plaquetas por una injuria era la densidad plaquetaria, cuando hablamos de cómo se formaba un trombo. Bueno, podemos medir esta densidad plaquetaria, ahí vemos un dibujito de ella, vemos que participa el colágeno, que es el primero que activa a la plaqueta, y vemos ahí el 2B3A, la glicoproteína, que es la que une el von Willebrand. O sea, lo más importante es que esto mide más que nada la unión de el von Willebrand y la unión de las plaquetas a la activación de sustancias del subendotelio. Bueno, los métodos que hay para poder evaluar la densidad plaquetaria son un método in vivo y un método in vitro. El método in vivo se apoya en el tiempo de sangría y lo que hace es ir mirando cómo disminuye el recuento de plaquetas, haciendo recuento de plaquetas en esas gotas que salían cuando había una injuria por las lancetas en el tiempo de sangría. El método in vitro, el más común es el de las perlas de vidrio que se ponen, que se hace pasar a la sangre entera por estas jeringas llenas de pelotitas de perlas de vidrio, y se ve si hay el recuento antes de pasarlo por esta estructura y después. Y entonces, haciendo relación, uno puede saber si hubo una buena o mala adhesividad plaquetaria. Bueno, esto es lo que yo les decía del método in vivo, donde hacemos el tiempo de sangría y acá cuenta cómo se hace el cálculo para ver si hay una buena adhesividad plaquetaria. Y este sería el método de las perlas de vidrio, donde pasa la sangre entera a través de esta jeringa llena de perlitas de vidrio y uno hace el recuento antes y después de pasar por la jeringa, ¿no? Y hace una relación, que ahí tienen cómo se calcula el porcentaje. Se dan cuenta que son pruebas que se hacen específicamente en laboratorios especializados del tema. Dos pruebas que no mencionamos, pero que a veces se hacen, son más que nada la primera para facilidad capilar, que es la prueba del lazo, que es una cosa similar a ponemos un manguito y
la misma presión que hacemos con el tiempo de sangría y vemos si hay formación de petequias, es decir, esos puntitos rojos que quieren decir que hay una fragilidad, que dan una idea de contándolas o viendo la cantidad que se forma, hay una idea de si hay mayor o menor fragilidad capilar. Y el otro dato, otra prueba muy global, es la retracción del coágulo, donde lo que pasa es que vemos lo que pasa in vivo, ¿no? O sea que en realidad ponemos en un tubo de vidrio, ¿sí? Acuérdense que necesitamos una fase activadora, ponemos sangre y la dejamos a que se forme el coágulo y observamos qué es lo que se va formando. Se supone que después de la formación, cuando el coágulo está totalmente formado, a través de todo el proceso normal, que va a depender de cómo están la funcionalidad de las plaquetas, el número de plaquetas y el fibrinógeno, se va a formar un coágulo que se va a desprender o que se va a achicar, digamos, de lo que teníamos originalmente. Y finalmente, ya vimos cómo se medía la adhesividad, luego las plaquetas intentan agregarse, ¿sí? Ya cuando la interacción es muy grande entre plaqueta y plaqueta y actúa también la interacción con el fibrinógeno. Y esto lo que se hace es ver, o sea, sobre un plasma rico en plaquetas, agregarle un agonista, o sea, un agente activador. Sabemos o sea, suponemos que hay fibrinógeno en cantidad, lo hemos estudiado y suponemos que las plaquetas tienen 2B3A. Esto lo suponemos porque en realidad no sabemos. Y entonces vemos qué es cuál es lo que está pasando, si esas plaquetas se agregan o no. Si las plaquetas se agregan, la luz va a pasar más que cuando las plaquetas no se agregan, si en ese plasma rico. Eso es lo que vemos, o transmitancia o absorbancia según el aparato. Bueno, y esto es lo que vemos, donde vemos ahí al fibrinógeno haciendo de puente entre plaqueta activada y plaqueta activada. Esto es lo que vamos a tratar de buscar o reproducir en las pruebas de agregación plaquetaria. Pruebas globales que midemos ahora la parte de coagulación. Empecemos con la más común, que es el tiempo de protrombina, que también la mencionamos cuando hablamos de la calibración de tromboplastina en el otro video. Vamos a mirar el mecanismo extrínseco como una manera de estudiarlo y de pensarlo de esa manera, aunque recuerden que no están separados tanto uno del otro. Necesitamos un reactivo de tromboplastina, que van a ser factor tisulares y fosfolípidos, y va a depender cuando vemos en la calibración de la tromboplastina, hablamos un poquito más que este factor tisular tiene distintos orígenes y vamos a necesitar calcio. El reactivo proviene en general de cerebro placenta de distintas fuentes y todas las tromboplastinas son actualmente cálcicas para reponer el calcio que se eliminó al tomar la muestra con citrato 3,2. Y volvemos a repetir lo que siempre decimos, sirve para evaluar la vía extrínseca, tiene que ser sensible al déficit de factores, el origen de la tromboplastina ahí vemos unos cuantos, y en general los valores de referencia son estos que están acá, pero unos como siempre, volvemos a lo mismo, los valores de referencia de todas las pruebas, pero sobre todo de coagulación, tienen que ser del propio laboratorio que está trabajando. Y la prueba de protrombina, como la PTT, como todas las que vamos a ver, va a depender mucho del método con que se haga y va a depender mucho del aparato, el equipamiento que se tenga. Y bueno, obviamente también va a depender del tipo de tromboplastina usada, del tipo de los factores que hayan sido alterados. En general, lo que vemos es que es mucho más sensible a los déficits de 10. ¿Sí? De hecho, sí, es muy claro que cuando el 10 empieza a bajar, uno ve déficit, alargamiento de los tiempos de protrombina, y obviamente es menos sensible a los déficits de fibrinógeno. Tiene que estar muy bajo el fibrinógeno, menor de 50, para que la prueba se altere. Es una prueba que nos sirve para medir déficit de factores o también nos sirve para medir inhibidores, eso ya lo vamos a ver en las pruebas finales. Se altera frente a una hipofraccionemia severa. Si hay problemas con la vitamina K va a estar alterada, los anticoagulantes orales también, hepatopatías y bueno, ya dijimos presencia de inhibidores. Y como siempre les pongo
ciclo de la vitamina K, que es fundamental si uno está pensando en el tiempo de protrombina, no olvidárselo. La importancia del ciclo de vitamina K y cómo participan los anticoagulantes orales de que alteran el ciclo de la vitamina K, cómo alteran el tiempo de protrombina. La expresión de resultado, como dice acá, puede ser en segundos, en porcentaje, en razón o en RIN. Cuando vemos la calibración de la tromboplastina en el otro video, lo van a ver con más explicación, así que por eso ahora simplemente lo menciono. La otra prueba global general es el APTT, tiempo de tromboplastina parcial activado. Es una prueba de elección para la vía intrínseca. También se usa plasma citratado, es decir, para sacarle el calcio. Lo que yo uso es una tromboplastina alterada con calcio y un activador. La tromboplastina parcial no tiene factor tisular, ¿sí? Eso es importante, que es la que lo diferencia de la tromboplastina original, del otro test. Y el activador también son distintos y el origen de los fosfolípidos que participen de la PTT también son distintos. Así que va a variar mucho. Si está reactivo, hay que saber muy bien si el reactivo que uno tiene es más sensible al déficit de factores, es más sensible a la presencia de inhibidores o es más sensible a la heparina. Serán todos los puntos a considerar cuando uno adquiera un reactivo de APTT según lo que uno piense que va a ser más importante en su laboratorio. Se expresa en general en segundos. Se puede expresar el resultado como una relación de un paciente en relación a un normal. Siempre no puede ser un normal, sino que tiene que ser una media aritmética, ¿no? Y los valores de referencia, seguro, si hay alguna prueba que seguro los valores de referencia los tiene que poner cada laboratorio, es el APTT. Es muy, muy variable según qué tipo de reactivo usemos, según dónde lo midamos, según el método de detección usado. Muy, muy variable. ¿Cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta con el APTT? El APTT puede estar acortado muchas veces porque una muestra esté tomada de manera, una mala extracción. Eso se llama que la muestra se activa y eso hace que el APTT sea corto, muy corto. También vemos que el APTT puede ser corto cuando estoy frente a un proceso inflamatorio muy importante, por eso el factor 8 aumenta. El factor 8 es un reactante de fase aguda. En los quemados aumenta, en las neoplasias está muy acortadito, el factor 8 puede estar aumentado y la PTT está muy cortito. Y se puede prolongar, bueno, ya sea por alteraciones propias, también puede ser porque el paciente esté parinizado, o también puede ser por déficit de factor 8 o factor 9, el caso de las dos hemofilias, alteración de alguno de los factores, hepatopatías, obviamente, y también muy importante los inhibidores, sobre todo los inhibidores de tipo lúpico van a producir un APTT prolongado. El tiempo de trombina es algo que mide justamente el punto final, digamos, el pasaje de fibrinógeno a fibrina a través de la trombina, que sería la vía final común, ¿sí? El tiempo de coagulación, o sea, lo que vemos, también como los anteriores, es la formación de un coágulo, ¿sí? Y nos permite tener una idea de cómo está el fibrinógeno, ¿sí? O sea, estas pruebas van a estar alteradas si hay o no hay fibrinógeno, o hay fibrinógeno bajo, o el fibrinógeno tiene alguna estructura diferente, como una difibrinogenemia. También hay que ver los valores para cada laboratorio, porque varían mucho según el reactivo, pero siempre se informan en segundos y se informan en relación a cuál es el tiempo de trombina normal de ese laboratorio. Es decir, uno informa, el paciente tiene 15 segundos para un normal de 15 segundos, o el paciente tiene 20 segundos para un normal de 15 segundos. Como ya dijimos, está muy alterado con todas las alteraciones que tenga el fibrinógeno, con el aumento de los PDF va a estar alterado y con la presencia de heparina directamente puede dar anticoagulación total. O sea, no coagula, damos un tiempo de trombina incoagulable, ¿sí? Si podemos medir fibrinógeno, es un muy buen dato.
Podemos ver también alteraciones congénitas en el fibrinógeno, podemos ver alteraciones adquiridas, podemos tener una idea si estoy frente a una coagulación intravascular diseminada porque bajan bastante rápido. Es decir, es una prueba que en realidad es una prueba sencilla, también busco la formación de un coágulo. Hay también pruebas que dan el fibrinógeno a partir del coágulo que se forma al hacer el tiempo de protrombina, ¿sí? Es un fibrinógeno que lo da el fabricante, tiene estandarizado el reactivo para que dé dos datos, el tiempo de protrombina y el fibrinógeno según ese tiempo según el coágulo que se forme cuando se hace el tiempo de protrombina. Pero el método más tradicional es el método de Claus. Hasta ahora hablamos de las pruebas en general. Las pruebas más específicas de coagulación empiezan con el dosaje de factores. Es decir, yo hasta ahora veo las pruebas globales, veo si están alteradas. Cuando vean cómo hacemos las pruebas, tenemos que pensar si son déficit de factores o presencia de inhibidores. Pero eso ya pasamos a unas pruebas más específicas. También es más específico el estudio de la función plaquetaria, es decir, todo lo que sea agregación y el estudio de cómo se alteró la agregación plaquetaria frente a distintos agonistas, también son pruebas más específicas, o el estudio de la enfermedad de von Willebrand, o la determinación de inhibidores, o el estudio, obviamente, esto sí ya se hace en muy pocos lugares, que es el estudio del sistema fibrinolítico y los estudios de trombofilia. Para que tengamos una idea en general, todos los factores se dosan de la misma manera. Es decir, yo tengo que hacer primero una curva de calibración, que la hago con un patrón que ya sé cuánto de factor 2 tiene y hago diluciones hasta que hago una recta, donde voy a interpolar después cuando use el paciente, que va al tiempo en función del porcentaje del factor. ¿Qué es lo que yo en realidad voy a hacer? Voy a usar luego al plasma, ¿sí?, del paciente, le voy a agregar lo que uno llama reactivo de factor 2, pero en realidad es un plasma deficiente en ese factor. Es decir, si yo tengo un reactivo para factor 2, en realidad tengo un plasma deficiente de factor 2. Si tengo un reactivo para factor 5, tengo un plasma deficiente de factor 5. Es decir, el plasma que yo utilizo es un plasma que tiene exceso de todo el resto de los factores, pero no tiene el factor que estamos estudiando. Y por lo tanto, al mezclarlo con el plasma del paciente, lo que veo es que el factor que yo estoy midiendo solo depende de la cantidad que haya de ese factor que estoy buscando en el plasma del paciente. En todos hago lo mismo, es decir, si son factores de la vía extrínseca, 2, 5, 7 y 10, uso tromboplastina más calcio, ¿sí? Porque estoy hablando de la vía extrínseca. Hago plasma del paciente, plasma deficiente en el factor que estoy buscando y hago un tiempo de protrombina, o sea, tromboplastina más calcio. Veo los segundos que me dan y lo interpolo en esa recta y me da a dar los porcentajes de ese factor en el paciente, porque el único que pudo haber dado ese factor que estoy buscando es el plasma del paciente. Los dosajes de factor de coagulación también incluyen al fibrinógeno y dijimos que el coagulométrico más clásico es el método de Claus, que lo que lo enfrento frente a la trombina y veo la formación de coágulo y eso me da una idea de el plasma, aparte está diluido en un buffer adecuado, y veo también hago como hicimos con los demás, como vimos antes con los factores, tengo una recta, una curva de calibración, voy a interpolar los segundos que me da el paciente en esa recta y sabré cuál es la concentración de fibrinógeno en la muestra que estamos estudiando. También se puede hacer el fibrinógeno gravimétrico, colorimétrico. El derivado es el que hablábamos antes, que salía de la tromboplastina, o también inmunológico. Pero el más común, digamos, el que se hace generalmente es el método de Claus. Y esto es muy importante y lo volvemos a recalcar. Los dosajes de factores
así como todo el resto de las pruebas, estamos hablando cuando hablamos de métodos coagulométricos, estamos hablando de métodos funcionales, es decir, yo veo la funcionalidad, la actividad. Yo también puedo buscar si existe o no ese factor como proteína, y entonces ahí voy a tener que usar métodos diferentes, nefelometría o ELISA, ¿sí? Porque estoy buscando la proteína, no me importa si es activo o no, sino si el factor está presente. Lo mismo que hablábamos para el 2, 5, 7, 10, lo hablamos para la vía intrínseca. Es decir, estamos también buscando un factor y lo que hacemos es, para verlo, es el plasma del paciente más un plasma deficiente en ese factor, en este caso de la vía intrínseca, y como es la vía intrínseca, voy a usar reactivo de APTT y calcio. Y veré los valores de referencia y son en general en todos entre 50 y 150, pero hay que también, como siempre decimos, hacerlo para el mismo laboratorio. Y lo que vemos acá es una típica curva de factor de coagulación, ¿sí? Donde vemos el tiempo en segundos, la concentración, ya hicimos la prueba de coagulación y ahí tenemos abajo todas las diluciones que hicimos del calibrador para conseguir una buena curva y extrapolamos en esa curva los segundos que da el plasma del paciente con el plasma deficiente y vemos qué porcentaje nos da. Es muy importante que las curvas hay que repetirlas regularmente, algunas son un poco más estables, pero la mayoría hay que repetirlas regularmente. Tengo que hacer también, obviamente, controles para ver que entren dentro de la curva. No es difícil, pero hay que tener unas ciertas cuidados, sobre todo si estoy hablando de los factores de la vía intrínseca, o sea, la curva de factor 8 en general le cuesta mucho mantenerse, así que hay que repetirla cada vez que uno va a hacer la prueba.